Buenas tardes a todos y todas. Para mí, al igual que lo que decía recién Lea, es un orgullo y una alegría poder estar aquí en mi país, porque también mi función es en la oficina regional del PNUD para América Latina y el Caribe, con base en Panamá, y ahí es donde vivo. Así que estar de misión aquí en mi país es muy grato. Así que bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en nombre del PNUD a la OEA, a la CIM, a MESECVI, a la Oficina de la Mujer de la Corte, también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y obviamente también a Natalia Gerardi y al equipo latinoamericano de Justicia y Género por la invitación. Justamente como mencionaba hace unos instantes Lea, hace apenas algunas pocas semanas desde PNUD lideramos un evento de alto nivel sobre justicia, sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia contra las mujeres y en el caso de los familiares en los casos de femicidio. Y uno de los temas que tocamos en ese evento tenía que ver con la necesidad de implementar una mirada integral sobre el fenómeno de la violencia, reconociendo, resaltando los aspectos estructurales, ¿no? Que mencionaba también hace instantes Alejandra desde CEPAL, ¿no? Digamos, la importancia de identificar cuáles son los factores estructurales que explican la violencia contra las mujeres y el femicidio. Tenemos mucha evidencia en nuestra región sobre el femicidio que es perpetrado en el ámbito doméstico, intrafamiliar, pero muy poco sobre lo que ocurre exactamente en el ámbito público. Y esta ha sido justamente una de las apuestas del PNUD en el marco de la iniciativa Spotlight, concretamente en el marco del programa regional para América Latina de la iniciativa Spotlight, que bueno, me imagino que muchas y muchos de ustedes conocen, pero bien vale la pena resaltar una vez más que la iniciativa Spotlight es una asociación entre la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el femicidio, feminicidio o muertes violentas de mujeres por razones de género, que es el foco de atención en la región de América Latina justamente, ¿no? Para nuestro programa. Así que un poco los hallazgos que voy a compartirles hoy, algunos comentarios, tienen que ver justamente con una serie de estudios que nosotros realizamos en el marco de este programa regional para América Latina y que poníamos el énfasis justamente en esta mirada, como recién les comentaba, estructural, multidimensional del fenómeno de la violencia contra las mujeres y el femicidio, reconociendo justamente algunos factores, ¿no? Y el carácter multidimensional tiene que ver justamente con cuáles son los factores que intersectados con la violencia y con el femicidio la exacerban, ¿no? Y que tienen que ver justamente con la trata y el tráfico de mujeres, que tiene que ver con las desapariciones forzadas de mujeres y niñas, que tiene que ver con los contextos de criminalidad organizada, que tiene que ver con los contextos de pobreza multidimensional, que este es un concepto que nosotros trabajamos desde el PNUD y que tiene que ver justamente con la pobreza no desde la perspectiva solamente del ingreso, sino que tiene que ver con la pobreza desde el punto de vista del acceso a los medios de vida, como la salud, la educación, el trabajo, etc. Como parte de esta arquitectura multidimensional de estudios en contextos de alta vulnerabilidad social, también trabajamos junto con OIM los contextos de movilidad humana y especialmente dentro de ellos los contextos migratorios, que también son un factor de exacerbación de la violencia contra las mujeres, especialmente de la violencia sexual y también, por supuesto, de los femicidios, ¿no? O las hipótesis de femicidio que están asociadas justamente a las desapariciones forzadas de mujeres que se dan en esos contextos de alta vulnerabilidad. Desde PNUD lideramos, como les decía recién, estos estudios multidimensionales, concretamente han sido 8 estudios, hicimos otros estudios también junto, por ejemplo, con CEPAL en materia de datos para el fortalecimiento del indicador de femicidio del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, hicimos otros estudios vinculados con el tema de justicia, que justamente Natalia presentó en su conferencia inaugural esta mañana, ¿no? Que tiene que ver con las respuestas de los sistemas judiciales a una muestra de casos en nuestra región. Y esto lo hicimos, digamos, es importante mencionarlo, lo hicimos con el apoyo de otras agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas, lo hicimos con el apoyo del MESECVI, que también revisó técnicamente muchos de los productos, ¿no? De estos estudios multidimensionales.
Y estas agencias han sido, bueno, CEPAL, OIM, como les decía recién, UNODC, el caso de ACNUD, que aquí tenemos a Pedro, digamos, que han participado de este esfuerzo de revisión de los distintos documentos, que han participado también de un comité técnico asesor que nosotros creamos a los efectos de poder hacer una revisión de estos estudios multidimensionales. Si pasamos a la próxima diapositiva, ahí presento básicamente un documento consolidado de estos 8 estudios multidimensionales, que tiene que ver básicamente la finalidad de este estudio de consolidación de los 8 estudios multidimensionales, tiene que ver con llenar vacíos de conocimiento y de información en materia de legislación y políticas públicas. Tenemos, como decía Alejandra hace un rato, leyes integrales de primera y de segunda generación, inclusive de tercera generación también en algunos países, que abordan de una manera integral la violencia contra las mujeres y las niñas, y 17 países o 18 que también tipifican criminalmente el femicidio, o en los códigos penales, ¿no? Con la figura digamos, que exacerba justamente el agravante en los códigos penales, pero así todos seguimos teniendo todavía una deuda en materia investigativa para poder contar con evidencia concreta sobre estos factores que les mencionaba recién, que exacerban la violencia contra las mujeres y el femicidio en nuestra región. Todos estos estudios se hicieron con enfoques diversos. No sé si están en la próxima diapositiva. Los hicimos con distintos enfoques que tienen que ver con enfoques de derechos humanos, con enfoques vinculados con el enfoque intercultural, con el enfoque de género, con el enfoque interseccional, que también fue comentado y mencionado a lo largo de la tarde, con el enfoque intergeneracional del ciclo de vida, ¿no? Que me parece que este es un punto importante porque tiene que ver también con otro de los aspectos que nosotros resaltamos en los estudios multidimensionales y que voy a mencionar a continuación, y que tiene que ver con el continuum de la violencia, ¿no? Digamos que este es un aspecto fundamental porque no se llega al femicidio, como también se decía hoy en las primeras horas de la tarde, no se llega al femicidio de manera instantánea. Por lo general esto es un continuum, se pasan por diferentes instancias y diferentes formas de violencia que por lo general van de formas muy sutiles y que se van agravando, ¿sí?, con el correr del tiempo. Y lo más interesante también es ver que estas distintas formas en que se expresa la violencia hasta llegar al femicidio, por lo general no están judicializadas. Entonces se llega a esta situación de violencia extrema sin haber pasado por una instancia más de judicialización de distintos casos de violencia a lo largo del ciclo de vida de las mujeres. Nosotros estos estudios los hicimos lamentablemente durante el contexto de pandemia, así que fue un gran esfuerzo poder conseguir información oficial, porque toda la hicimos con información oficial, con encuestas, con cuestionarios autoadministrados, lo hicimos con algunas entrevistas en profundidad a distintos organismos públicos, incluidos también el sistema de justicia, y lo hicimos también, y esto es importante resaltarlo, con los propios testimonios de las víctimas y sobrevivientes, ¿no? Digamos, en un trabajo que hicimos mano a mano junto con las organizaciones de la sociedad civil para poder reflejar el sentir, ¿no?, de las propias víctimas, de las propias sobrevivientes, de sus familiares en los casos de femicidio, y esto le da una cuota de realismo, ¿no?, de mucha potencia a estos estudios para poder reconocer cuáles son las vivencias mismas de las propias víctimas y sobrevivientes. Si pasamos a la próxima diapositiva, voy, por una cuestión de tiempo, solamente a resaltar 3 factores o 3 de los principales factores de riesgo que en estos distintos estudios nosotros reconocemos como los que exacerban la violencia y el femicidio. En primer lugar, que ya se habló también anteriormente, tiene que ver con la pobreza, ¿no? Digamos, la pobreza y la desigualdad multidimensionales son 2 de los factores estructurales en Centroamérica puntualmente, que es el foco de nuestra atención por el alto nivel de incidencia de la violencia,
que de alguna manera exacerba la violencia contra las mujeres y el femicidio. Según el informe de desarrollo humano del PNUD, tanto global como regional, de este año 2022, las mujeres son más pobres que los hombres en términos de ingresos, y esto es el resultado básicamente de una alta concentración de poder económico en manos de los hombres, ¿no? Digamos, de poder económico por un lado y de poder político también por el otro, y especialmente de un conjunto de hombres que abrazan un modelo de masculinidad hegemónica, que creo que tenía que ver justamente, Natalia, con una de las consultas que hacía la jueza, ¿no?, de esta mañana, cuando te consultaba sobre cuáles son los distintos programas que se están implementando a nivel regional para la resocialización de hombres agresores. Y este es justamente también uno de los principales objetivos y recomendaciones que nos hemos propuesto desde PNUD y en el marco del programa regional, en el trabajar el tema de masculinidades, ¿no? Digamos, este es un tema fundamental para trabajar tanto en prevención primaria, es decir, antes de que se cometa cualquier acto de violencia, especialmente incluyendo los temas de género en general y los temas de masculinidades en particular en la currícula escolar. Sabemos que este es un tema que es una deuda impresionante que tenemos en toda la región. Sabemos que las currículas escolares están dominadas por movimientos conservadores, que está dominada por la Iglesia, que está dominada por una mirada absolutamente anacrónica, ¿no?, respecto de cuál es la situación actual que enfrentan las mujeres, que enfrentan las niñas y que enfrentan también muchos hombres con identidades sexogenéricas diversas. Entonces, es importante trabajar en los procesos de resocialización y también trabajar en la prevención secundaria, es decir, en aquellos hombres que ya cometieron un delito, que ya cometieron actos de violencia. Y hay experiencias muy concretas, hay experiencias concretas en Perú desde el Estado, hay experiencias concretas en la Alcaldía de Medellín, en Colombia, hay experiencias concretas en el sistema penitenciario aquí en la Argentina, en distintas provincias. Digo, y también junto con ONU Mujeres hace unos 4 o 5 años hemos elaborado un documento que sistematiza una serie de experiencias concretas para la promoción de masculinidades no violentas y corresponsables, y me parece que este es un elemento importante como para que puedan rescatar este documento e identificar metodologías promisorias. Decía recién que el tema de la pobreza estructural entonces es un factor que explica la violencia, pero hay otros 2 factores que quisiera resaltar, yo sé que me queda muy poco tiempo y voy a terminar con esto, que tiene que ver con el contexto de violencia que está originado por el crimen organizado. Este es un tema que cada vez nos preocupa y más, porque el crimen organizado tenemos como el imaginario de que está concentrado solamente en algunos pocos países de Centroamérica, pero la realidad es que se está expandiendo a una velocidad realmente muy preocupante en la región, y esto, digamos, con connivencia del Estado, que esto es lo más preocupante aún, ¿no? Incluso también con connivencia, hay que decirlo, con connivencia de los sistemas de justicia. Entonces, por eso los altos niveles de impunidad que encontramos en la región, en contextos de crimen organizado, que utilizan los cuerpos de las mujeres como botín de guerra, en donde vemos formas de violencia cada vez más fuertes, con un ensañamiento cada vez más importante, y esto claramente es un factor que pone a las mujeres en un contexto de muchísima vulnerabilidad. Y por último, el tema de la movilidad humana, ¿no?, que era lo que les comentaba anteriormente. Sabemos que las mujeres que están en tránsito, ya sea porque salen de sus países por situaciones económicas o por situaciones de persecución, etcétera, política o del narcotráfico, pero también en las rutas migratorias. Digamos, yo siempre rescato de los estudios que hicimos, que a mí realmente se me heló el corazón cuando leía, por ejemplo, de muchas mujeres que salen en las rutas migratorias con un kit para la prevención de violencia sexual, porque saben que van a ser violadas en el trayecto. Entonces, y esto es real, salen con un kit porque saben que esta situación van a sufrir cualquier tipo de violencia sexual o de violación en el trayecto. Y por supuesto también en los países de destino, porque no siempre cuando llegan con suerte, vuelven, ¿no? Y en los procesos en los países de destino como de retorno también sufren violencia. Por lo tanto, también las situaciones de movilidad humana son un factor muy preocupante en términos de violencia, de desapariciones forzadas de mujeres y de femicidio.
Bueno, tengo mucho para seguir contándoles, pero no tengo más tiempo. Lo único, decirles simplemente que como desafíos para seguir la misma línea de Lea, nos preocupa mucho el tema de los déficits en términos de capacidades institucionales, que en esto vamos a seguir trabajando desde PNUD y seguramente en alianza con MESECBI y con el resto de las agencias de Naciones Unidas para fortalecer las capacidades en materia de transversalización del enfoque de género en legislación, en políticas públicas, en los fallos de los sistemas de justicia, trabajar el tema de masculinidades porque sabemos perfectamente que el sistema de justicia es un sector altamente masculinizado y de la masculinidad hegemónica, por lo tanto es necesario seguir trabajando en estos temas y, por último, seguir fortaleciendo la dimensión de los datos junto con CEPAL. Venimos trabajando junto con CEPAL en el marco de Spotlight en 2 cursos que estuvimos llevando a cabo, 2 cohortes de un mismo curso de fortalecimiento de medición de la violencia contra las mujeres, y nuestra apuesta es seguir trabajando en conjunto y seguramente también con otros aliados para fortalecer el tema de datos. Así que bueno, quedo atento a cualquier consulta. Gracias.